Crónicas marcianas por Ray Bradbury. Los largos años. Abril de 2026. Cada vez que el viento se levantaba en el cielo, el señor Hathaway y su reducida familia se quedaban en la casa de piedra y se calentaban las manos al fuego de leña. El viento agitaba las aguas del canal y casi barría las estrellas del cielo, pero el señor Hathaway conversaba tranquilamente con su mujer, y su mujer replicaba, y luego hablaba con sus dos hijas y su hijo de los días pasados en la tierra, y todos le contestaban adecuadamente. La Gran Guerra tenía ya 20 años. El planeta Marte era una tumba. Hathaway y su familia, en las largas noches marcianas, se preguntaban a menudo en silencio si la Tierra sería todavía la misma. Esa noche se había desatado sobre los cementerios de Marte una de esas polvorientas tormentas marcianas, y había soplado sobre las antiguas ciudades, y había arrancado las paredes de material plástico del pueblo norteamericano más reciente, un pueblo abandonado y que ya se fundía con la arena. La tormenta amainó. Hathaway salió de la casa a mirar la tierra, verde y brillante en el cielo ventoso, y alzó una mano como para ajustar una lámpara floja en el techo de una habitación oscura. Miró más allá de los fondos del mar. No hay nada vivo en todo este mundo, pensó. Solo yo y ellos. Y volvió los ojos a la casa de piedra. ¿Qué ocurriría en la Tierra? El telescopio de 30 pulgadas no mostraba ningún cambio. Bueno, pensó, si me cuido quizá viva 20 años más. Alguien puede venir por los mares muertos o cruzando el espacio en un cohete sobre una pequeña estela de fuego rojo. Miró dentro de la casa y llamó. Voy a dar un paseo. Muy bien, dijo la mujer. Hathaway caminó en silencio entre las ruinas Made in New York. Leyó al pasar en un trozo de metal. Está escrita. Y todos estos materiales terrestres durarán menos que las viejas ciudades marcianas. Y miró el pueblo que ya tenía 50 siglos, intacto entre las montañas azules. Llegó a un cementerio escondido, una hilera de lápidas hexagonales en una colina batida por el viento solitario. Inmóvil, cabizbajo, se quedó mirando las 4 sepulturas con toscas cruces de madera y unos nombres. No derramó una lágrima. Tenía los ojos secos desde hacía mucho tiempo. ¿Me perdonáis lo que hice? Preguntó a las cruces. Yo estaba muy solo. Lo comprendéis, ¿verdad? Volvió a la casa de piedra y una vez más, antes de entrar, escudriñó el cielo oscuro. Sigue esperando. Esperando y mirando, dijo. Y quizás una noche. En el cielo había una minúscula llama roja. Hathaway se alejó de la luz que salía de la casa. Mira de nuevo, murmuró. La llamita roja seguía allí. Anoche no estaba, murmuró otra vez. Tropezó, cayó, se levantó, corrió hacia los fondos de la casa, hizo girar el telescopio y apuntó al cielo. Un poco más tarde, luego de un examen asombrado y minucioso, apareció en el umbral de la casa. La esposa, las 2 hijas y el hijo volvieron las cabezas y lo miraron. Al fin Hathaway consiguió decir, «Tengo buenas noticias. He mirado el cielo. Viene un cohete a llevarnos a todos de vuelta a casa. Llegará mañana temprano». Escondió la cabeza entre las manos y se echó a llorar dulcemente. A las 3 de la mañana quemó los restos de Nueva York. Nueva York. Caminó con una antorcha por la ciudad de material plástico y tocó las paredes con la llama, aquí y allá. La ciudad floreció en volúmenes de calor y luz. 2 kilómetros cuadrados de iluminación podrían verla desde el espacio. Le indicaría al cohete que allá abajo estaba Hathaway y la familia de Hathaway. Volvió a la casa con un dolor punzante en el corazón. «Mirad», alzó a la luz una botella polvorienta. Un vino reservado justo para esta noche. Ya sabía yo que un día alguien daría con nosotros. Bebamos, celebrándolo. Llenó 5 copas. Ha pasado mucho tiempo, dijo mirando con aire grave el vino de la copa. ¿Recordáis el día en que estalló la guerra? Hace 20 años y 7 meses. Llamaron desde la Tierra todos los cohetes de Marte, y tú y yo, y los chicos estábamos en las montañas, dedicados a tareas arqueológicas, investigando la técnica quirúrgica marciana. Casi reventamos los caballos, ¿os acordáis?
Pero llegamos al pueblo, con una semana de retraso. Todos se habían ido. América había sido destruida. Los cohetes partieron sin esperar a los rezagados. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Y al final fuimos los únicos que se quedaron. Señor, señor, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no hubiera podido resistirlo sin vosotros. Sin vosotros me hubiera matado. Pero con vosotros valía la pena esperar. Brindemos por nosotros, añadió levantando la copa, y por nuestra larga espera. Hathaway bebió. La esposa y las dos hijas y el hijo se llevaron la copa a los labios. El vino les corrió a los cuatro por las barbillas. Por la mañana, los últimos restos del pueblo volaban como grandes copos blandos y negros cruzando el fondo del mar. El fuego se había apagado, pero no había sido inútil. El punto rojo había crecido en el cielo. Un rico aroma de pan de jengibre salía de la casa de piedra. Cuando Hathaway entró, la esposa ordenaba sobre la mesa las hornadas de pan fresco. Las dos hijas barrían gentilmente el desnudo suelo de piedra con tiesas escobas, y el hijo lustraba los cubiertos de plata. «Les prepararemos un gran desayuno», rió Hathaway. «Poneos los mejores trajes». Salió de la casa y caminó rápidamente hacia el vasto cobertizo de metal. Dentro estaban la cámara refrigeradora y el generador eléctrico que había reparado a lo largo de los años, con dedos delgados, eficientes y nerviosos, así como había arreglado los relojes, los teléfonos y las cintas grabadoras. El cobertizo estaba abarrotado de artefactos construidos por Hathaway. Algunos eran mecanismos absurdos y ni él mismo, ahora que los tenía delante, sabía cómo funcionaban. Sacó de la cámara refrigeradora unas cajas de cartón acanalado con habas y fresas de 20 años atrás. «Lázaro, levántate», pensó, y extrajo un pollo frío. Cuando llegó el cohete, en el aire flotaban olores de cocina. Hathaway corrió como un chico cuesta abajo. Sintió de pronto un dolor agudo en el pecho. Se detuvo y se sentó jadeando en una peña. Enseguida continuó corriendo. Esperó de pie bajo la atmósfera abrasadora del ardiente cohete. Se abrió una portezuela. Un hombre se asomó. Hathaway se protegió los ojos con las manos y al fin dijo: «¡Capitán Wilder!». «¿Quién es?», preguntó el capitán Wilder. Saltó fuera del cohete y se quedó mirando al viejo. Le tendió la mano. «Dios santo, si es Hathaway. El mismo». Se miraron las caras. «Hathaway, Hathaway, uno de mis viejos tripulantes de la cuarta expedición». «Ha pasado mucho tiempo, capitán». «Demasiado. Qué alegría volver a verlo». «Soy viejo», dijo simplemente Hathaway. «Yo tampoco soy joven. He estado 20 años en Júpiter, Saturno y Neptuno». «Oí decir que lo ascendieron para que no se metiese en la política colonial de Marte». El viejo miró alrededor. «Ha estado fuera tanto tiempo que no sabrá lo que ha pasado». «Me lo imagino», replicó Wilder. «Dimos 2 vueltas a Marte y solo encontramos a un hombre, un tal Walter Grip, a unos 15.000 kilómetros de aquí. Le preguntamos si quería venir con nosotros, pero dijo que no. Cuando lo vimos por última vez estaba en medio de la carretera sentado en una mecedora, fumando una pipa, saludándonos con la mano. Marte está bien muerto. No queda vivo ni un solo marciano. ¿Qué pasa en la Tierra?». «Sabe usted tanto como yo. De vez en cuando capto las radios de la Tierra muy débilmente, pero siempre hablan en alguna lengua extranjera, y de ellas no conozco más que el latín. Solo llegan unas pocas palabras. Creo que la mayor parte de la Tierra está en ruinas, pero la guerra sigue». «¿Regresará usted, capitán?». «Sí. Tenemos mucha curiosidad, por supuesto. La radio no llegaba hasta nosotros. Queremos ver la Tierra, pase lo que pase». «¿Nos llevarán a todos?». El capitán lo miró. «Ah, sí. Su mujer, la recuerdo. Hace 25 años, ¿verdad? Cuando fundaron el primer pueblo, usted dejó el servicio y trajo a su mujer, y también había hijos». «Un hijo y 2 hijas». «Sí, ya me acuerdo. ¿Están aquí?». «Allá arriba, en la casa. Nos está esperando a todos un buen desayuno. ¿Quieren venir?». «Por supuesto. Nos sentiremos muy honrados, señor Hathaway». El capitán Wilder se volvió hacia el cohete. «Abandonen la nave». Hathaway, el capitán Wilder y los 20 tripulantes subieron por la colina, aspirando profundamente el aire enrarecido y fresco de la mañana. El sol se levantaba en el cielo y era un buen día. «¿Se acuerda usted de Spender, capitán?». «Nunca lo he olvidado».
Una vez al año, camino hasta la tumba de Spender. Parece que al fin todo fue como él pensaba. No quería que viniéramos. Imagino que estará contento, ahora que nos vamos todos. ¿Y qué fue de... ¿Cómo se llamaba? Parkhill. Sam Parkhill. Abrió un kiosco de salchichas. Muy propio de él. Y una semana después volvió a la tierra, a alistarse en el ejército. Hathaway se llevó una mano al costado, sentándose bruscamente en un peñasco. Perdóneme. La excitación. Volver a verlo después de tantos años. Tengo que descansar. El corazón le golpeaba el pecho. Contó los latidos. Mal asunto. Hay un médico a bordo, dijo Wilder. Excúseme, Hathaway. Ya sé que usted también lo es, pero sería bueno que él lo examinara. Y... llamaron al médico. No es nada, insistió Hathaway. La espera, la excitación. Apenas podía respirar. Tenía los labios azules. Usted sabe, dijo cuando el médico le puso el estetoscopio. Es como si hubiera vivido esperando este día, y ahora que han llegado para llevarme otra vez a la tierra, me siento ya satisfecho y quisiera acostarme y olvidarme de todo. Tome. El médico le dio una píldora amarilla. Es mejor que descanse. Tonterías. Déjeme estar sentado un momento. Me alegra verlos, oír al fin otras voces. ¿Le hace efecto la píldora? Mucho. Vamos. Siguieron caminando colina arriba. Alice, mira quién está aquí. Hathaway frunció el ceño y se asomó al interior de la casa. ¿Has oído, Alice? Primero apareció la esposa. Después salieron las dos hijas graciosas y altas y la siguió el hijo, todavía más alto. Alice, ¿te acuerdas del capitán Wilder? Alice titubeó. Miró a su marido como pidiéndole instrucciones y enseguida sonrió. Claro, el capitán Wilder. Recuerdo que cenamos juntos la víspera de mi partida para Júpiter, señora Hathaway. Alice le estrechó vigorosamente la mano. Mis hijas, Marguerite y Susan. Mi hijo John, dijo. ¿Os acordáis del capitán? Se dieron la mano, entre risas y mucha charla. El capitán Wilder husmeó el aire. ¿Huele a pan de jengibre? Preguntó. ¿Quieren probarlo? Todos se movieron. Sacaron deprisa unas mesas pegadizas, pusieron sobre ellas unos cubiertos y unas finas servilletas de seda, y sirvieron unos platos humeantes. El capitán Wilder, de pie, inmóvil, miraba a la señora Hathaway y a las dos hijas que iban en silencio de un lado a otro. Les miraba las caras y seguía todos los movimientos de aquellas manos jóvenes y todas las expresiones de aquellos rostros tersos. Se sentó en una silla que le trajo el hijo. ¿Cuántos años tienes, John? Le preguntó. 23, replicó el hijo. Wilder movió torpemente los cubiertos. Se había puesto pálido. El hombre que estaba junto a él le dijo en voz baja: «No puede ser, capitán». John fue a buscar más sillas. «¿Qué dice Williamson?» «Yo tengo 43. Fui a la escuela con John Hathaway hace ya 20 años. John dice que tiene 23 años y representa esa edad, pero no puede ser. Tendría que tener por lo menos 42. ¿Qué significa esto, capitán?» «No sé». «¿Pero qué le pasa, capitán?» «No me siento bien. Las hijas las vi hace unos 20 años. Tampoco han cambiado. No tienen una arruga. ¿Quiere usted hacerme un favor? Quiero que me averigüe una cosa, Williamson. Le diré a dónde debe ir y dónde debe mirar. Cuando acabe el desayuno, escabúllase. No tardará más de 10 minutos. El sitio no está lejos. Lo hemos visto desde el cohete cuando bajábamos. ¿De qué hablan con tanta seriedad?, les preguntó la señora Hathaway, mientras les servían los tazones unas rápidas cucharadas de sopa. Sonrían. Estamos todos juntos. El viaje ha terminado. Ya casi están en casa. Sí, dijo el capitán riéndose. Por cierto, se la ve muy bien y muy joven, señora Hathaway. Ah, los hombres. La señora Hathaway se alejó como llevada por una corriente de aire, con la cara encendida, tersa como una manzana, sin arrugas y de buen color. Respondía a las bromas con una risa cristalina. Servía limpiamente la ensalada, sin detenerse una sola vez a tomar aliento, y el hijo huesudo y las hijas curvilíneas se mostraban brillantemente ingeniosos, como el padre, hablando de los largos años y de sus vidas solitarias, mientras el padre asentía con orgullo. Williamson se alejó en silencio, colina abajo. ¿A dónde va?, preguntó Hathaway. A examinar el cohete, respondió Wilder. Pero, como le iba diciendo, Hathaway, no hay nada en Júpiter, absolutamente nada para el hombre.
En Saturno y en Plutón tampoco. Wilder habló mecánicamente sin atender a lo que decía, pensando solo en Williamson, que en ese momento corría colina abajo y que muy pronto estaría de vuelta. Gracias. Margaret Hathaway le estaba sirviendo agua. Impulsivamente Wilder le tocó el brazo. La muchacha no se inmutó. La carne era firme y tibia. Al otro lado de la mesa, Hathaway se interrumpía a veces. Se tocaba el pecho con un gesto de dolor. Seguía escuchando los murmullos, que de pronto eran una charla ruidosa, y de vez en cuando miraba preocupada a Wilder, a quien no parecía gustarle el pan de jengibre. Williamson regresó. Se sentó y se puso a picotear la comida hasta que el capitán le susurró de costado. «¿Bien?» «Lo encontré, capitán». «¿Y?» Williamson estaba pálido. No dejaba de mirar a la gente que se reía. Las hijas sonreían gravemente y el hijo contaba un chiste. «He estado en el cementerio», dijo Williamson. «¿Las 4 cruces están allí?» «Las 4 cruces están allí, señor. Se pueden leer los nombres, los he apuntado para estar seguro». Y Williamson leyó en un papel blanco: Alice, Margaret, Susan y John Hathaway, muertos a causa de un virus desconocido, julio de 2007. Wilder cerró los ojos. «Gracias, Williamson». «Hace 19 años, capitán». La mano de Williamson temblaba. «Sí. Entonces, ¿quiénes son estos?» «No lo sé». «¿Qué vamos a hacer?» «Tampoco lo sé». «¿Se lo diremos a los otros?» «Más tarde. Siga comiendo, como si no pasara nada». «No tengo mucho apetito, señor». La comida terminó con un vino traído del cohete. Hathaway se puso de pie. «Brindo por todos ustedes. Es bueno estar otra vez entre amigos, y brindo también por mi mujer y mis hijos. Sin ellos no hubiera sobrevivido. Solo gracias a sus cariñosos cuidados he podido esperar la llegada de ustedes». Alzó la copa hacia su familia. Los 4 lo miraron azorados y bajaron los ojos cuando los otros comenzaron a beber. Hathaway apuró el vino. Enseguida, sin un grito, cayó de bruces sobre la mesa y resbaló hasta el suelo. Algunos de los hombres lo ayudaron a acostarse. El médico se inclinó sobre él y escuchó. Wilder tocó el hombro del médico. El médico alzó los ojos y meneó la cabeza. Wilder se arrodilló y tomó la mano del viejo. «¿Wilder?» La voz de Hathaway apenas se oía. «He estropeado el desayuno». «No diga disparates». «Despídame de Alice y mis hijos». «Espere un momento, los llamaré». «No, no», jadeó Hathaway. «No comprenderían. No quiero que comprendan, no los llame». Wilder no se movió. Hathaway estaba muerto. Wilder esperó un largo rato. Luego se levantó y se alejó del grupo de hombres aturdidos que rodeaban a Hathaway. Buscó a Alice, la miró a la cara y le dijo: «¿Sabe usted qué acaba de ocurrir?» «¿Le ha pasado algo a mi marido?» «Ha muerto. El corazón», contestó Wilder observándola. «Lo lamento», dijo ella. «¿Cómo se siente?» Hathaway no quería que nos sintiéramos mal. Nos dijo que esto ocurriría en cualquier momento y no quería que lloráramos. No nos enseñó a llorar. No quería que supiéramos hacerlo. Según él, nada peor puede ocurrirle a un hombre que saber cómo estar solo y cómo estar triste y ponerse a llorar. Por eso no sabemos lo que es llorar o estar tristes. Wilder echó una ojeada a las manos de la mujer, las manos blandas y tibias, las uñas bien cuidadas y las delgadas muñecas. Miró el cuello esbelto y terso y los ojos inteligentes, y por último dijo: «El señor Hathaway los hizo a ustedes muy bien». Le hubiera gustado oír eso. Estaba tan orgulloso de nosotros. Al cabo de un tiempo hasta olvidó que nos había hecho. Al final nos aceptaba y nos quería como si fuéramos de ver a su mujer y sus hijos, y en cierto sentido lo somos. Ustedes lo ayudaron mucho». «Sí». Conversamos con él durante años interminables. Le gustaba tanto hablar. Le gustaba la casa de piedra y el fuego de la chimenea. Hubiéramos podido vivir en una de las casas comunes del pueblo, pero a él le gustaba esto, donde podía ser primitivo, si quería, o moderno, si quería. Me hablaba muchas veces del laboratorio y de las cosas que hacía. Instaló toda una red de alambres y altavoces en esa colonia muerta de ahí abajo. Cuando apretaba un botón, el pueblo se iluminaba y se llenaba de ruidos, como si vivieran en él 10.000 personas. Se oían aviones, coches, y la charla de la gente. Hathaway se sentaba, encendía un cigarro y nos hablaba, y los ruidos del pueblo llegaban hasta nosotros.
y de vez en cuando sonaba un teléfono y una voz grabada le hacía una pregunta sobre ciencia o cirugía, y el señor Hathaway contestaba. Con el teléfono nosotros, los ruidos del pueblo y el cigarro. Hathaway era feliz, pero hubo una cosa que no pudo conseguir, que envejeciéramos. Él envejecía día tras día y nosotros no cambiábamos. Creo que no le importaba, creo que nos quería así. Lo enterraremos en el cementerio de las Cuatro Cruces. Pienso que le hubiera gustado a Hathaway. Alice tocó levemente la muñeca del capitán Wilder. Estoy segura. El capitán dio unas órdenes. La familia siguió al reducido cortejo colina abajo. Dos hombres llevaron a Hathaway en una parihuela cubierta. El cortejo dejó atrás la casa de piedra y el cobertizo donde Hathaway, años atrás, había comenzado sus trabajos. Wilder se detuvo junto a la puerta del taller. ¿Cómo sería, se preguntó, vivir en un planeta con una mujer y tres hijos, verlos morir y quedarse a solas con el viento y el silencio? ¿Qué se podría hacer? ¿Enterrarlos bajo unas cruces? Volver al taller y con inteligencia, memoria, habilidad manual e ingenio, recomponer pedazo a pedazo esas cosas que eran una mujer, un hijo, dos hijas. Con toda una ciudad allá abajo, en la que podía encontrar lo que quisiera, un hombre inteligente podía hacer cualquier cosa. El ruido de los pasos se apagaba en la arena. Cuando llegaron al cementerio, dos de los hombres cavaban ya una tumba. Volvieron al cohete en las últimas horas de la tarde. Williamson señaló la casa con un movimiento de cabeza. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No lo sé, dijo el capitán. ¿Los va a parar? El capitán pareció un poco sorprendido. ¿Parar? No lo había pensado. No los llevaremos. No, sería inútil. ¿Es decir que los vamos a dejar aquí, así como son? El capitán alcanzó un arma a Williamson. Si usted puede hacer algo, yo no sería capaz. 5 minutos después, Williamson volvió de la casa de piedra con el rostro transpirado. Tome, el arma. Ahora entiendo lo que quería decir. Entré en la casa con el arma. Una de las hijas me sonrió y también los demás. La mujer me ofreció una taza de té. Dios, sería un asesinato. Wilder asintió. Nunca habrá nada tan maravilloso como ellos. Fueron construidos para durar 10, 50, 200 años. Sí, tienen derecho. Tienen derecho a vivir, tanto como usted o yo, en cualquiera de nosotros. Sacudió la pipa. Bueno, ahora a bordo. Nos vamos. Este pueblo está muerto. Nada hacemos aquí. Oscurecía. Se levantaba un viento helado. Los hombres ya estaban a bordo. El capitán titubeó. No me diga que va a volver a decirles adiós, dijo Williamson. El capitán lo miró fríamente. No es asunto suyo. Wilder subió a la casa en el viento del crepúsculo. Los hombres del cohete vieron que la sombra del capitán se detenía en el umbral de la casa. Vieron la sombra de una mujer. Vieron que el capitán le estrechaba la mano. Un momento después, Wilder volvió corriendo al cohete. De noche, cuando el viento barre el fondo del mar muerto y el cementerio hexagonal con 4 cruces viejas y una nueva, una luz brilla aún en la baja casa de piedra, y en esa casa, mientras ruge el viento y giran los torbellinos de arena y las estrellas frías titilan en el cielo, 4 figuras, una mujer, 2 hijas y un hijo, atienden el fuego sin ningún motivo y conversan y ríen. Noche tras noche, año tras año. La mujer, sin ningún motivo, sale de la casa y mira largamente el cielo con las manos en alto, mira la tierra, la luz verde y brillante, sin saber por qué mira, y después entra y echa al fuego un trozo de leña, y el viento sigue soplando, y el mar muerto sigue muerto. Vendrán lluvias suaves. Agosto de 2026. La voz del reloj cantó en la sala tic-tac. Las 7. Hora de levantarse. Hora de levantarse. Las 7. Como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las 7:09. Hora del desayuno. Las 7:09. Hora del desayuno.
En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de jamón, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió 3 veces la fecha como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los reveladores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo los ojos eléctricos. Las 8:01. Tic, tac. Las 8:01. A la escuela. Al trabajo. Rápido. Rápido. Las 8:01. Pero las puertas no golpearon. Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de calle, la caja del tiempo cantó en voz baja: lluvia, lluvia, aléjate. Zapatones impermeables. Hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera el garaje tocó unas campanillas. Levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30 los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que, después de digerirlos, los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. Las 9:15, cantó el reloj. La hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas, moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las 10:15. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas, llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas, más arriba la imagen de una pelota en el aire, y frente al niño una niña, con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas 5 manchas de pintura. El hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, qué bien había guardado la casa su propia paz. Con qué cuidado había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El mediodía. Un perro aulló, temblando en el porche. La puerta de calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados, irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia.
pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro, como un Baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas hasta que al fin comprendió cómo ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta el horno preparaba unos pancakes que llenaban la casa con un aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, y cayó muerto. Durante una hora estuvo tendido en la sala. Las 2, cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2:35. Unas mesas de bridge brotaron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de tomate, lechuga y huevo. Sonó una música. Pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las 4 las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las 4:30. Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros, y el perezoso ronroneo de un león, y había un galope de ocapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía como otros cascos sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrasadas kilómetro tras kilómetro y en un cielo interminable y cálido. Los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua clara y caliente. Las 6. Las 7. Las 8. Los platos aparecieron y desaparecieron como manipulados por un mago, y en la biblioteca se oyó un clic. En la mesita de metal frente al hogar, donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarro humeante con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las 9. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora Maclellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin, elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Teasdale, su autor favorito, me parece. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire, and not one will know of the war, not one will care at last when it is done, not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero. Un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música.
A las 10 la casa empezó a morir. Soplaba el viento. La rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego! Gritó una voz. Las luces se encendieron. Las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linóleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando mientras las voces repetían a coro: ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse. Las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en 10 millones de chispas furiosas y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más, y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua, que durante muchos días tranquilos había llevado bañeras y había limpiado platos, estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de Picassos y de Matisses, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot, y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta, y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente, y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván llegó hasta las bombas. Una explosión. El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! Como una trágica canción infantil, una docena de voces altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque solos, solos. Y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos, las panteras corrieron en círculos cambiando de color y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces, y en el último instante, bajo la luz del fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, segaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron 1000 cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas, y en la llameante biblioteca una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas: 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de jamón que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que siseó histéricamente. El derrumbe. El altillo se derrumbó sobre la cocina y la sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón,
Las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo, como un desordenado tumulto de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaban solo una pared. Dentro de la pared una última voz repetía y repetía una y otra vez mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5. El picnic de 1 millón de años. Octubre de 2026. De algún modo mamá tuvo la idea de que quizás a todos les gustaría ir de pesca, pero Timothy sabía que no eran palabras de mamá. Las palabras eran de papá, y las dijo mamá en vez de él. Papá restregó los pies en un montón de guijarros marcianos y se mostró de acuerdo. Siguió un alboroto y un griterío. El campamento quedó reducido rápidamente a cápsulas y cajas. Mamá se puso un pantalón de viaje y una blusa, y papá llenó la pipa, con dedos temblorosos, mirando fijamente el cielo marciano, y los tres chicos se apilaron gritando en la lancha de motor, y ninguno de ellos, excepto Timothy, se ocupó de mamá y de papá. Papá apretó un botón. El motor emitió un zumbido que se elevó en el aire. El agua se agitó detrás de la lancha. Se precipitó hacia adelante, y la familia gritó «¡Hurra!». Timothy, sentado a popa, puso dos deditos sobre los velludos dedos de papá y miró cómo se retorcía el canal y cómo se alejaban del lugar en ruinas a donde habían llegado en el pequeño cohete directamente desde la tierra. Recordaba aún la noche anterior a la partida, las prisas y los afanes, el cohete que papá había encontrado en alguna parte de algún modo y aquella idea de pasar unas vacaciones en Marte. Marte estaba demasiado lejos para ir de vacaciones, pero Timothy pensó en sus hermanos menores y no dijo nada. Habían llegado a Marte y ahora iban a pescar. Así decían, al menos. La lancha remontaba el canal. La mirada de papá era muy extraña y Timothy no la podía entender. Era una mirada brillante y quizá también aliviada. Le arrugaba la cara en una mueca de risa más que de preocupación o de tristeza. El cohete, ya casi frío, desapareció detrás de una curva. ¿Durará mucho el paseo?, preguntó Robert. La mano le saltaba como un cangrejito sobre el agua violeta. Papá suspiró. 1 millón de años. ¡Zas!, dijo Robert. Mirad, chicos. Mamá extendió un brazo largo y suave. ¡Una ciudad muerta! Los chicos miraron con una expectación fervorosa, y la ciudad muerta estaba allí, muerta solo para ellos, adormilada en el cálido silencio estival puesto allí por algún marciano, hacedor de climas. Y papá miró la ciudad como si le gustase que estuviera muerta. Eran unas pocas piedras rosadas, dormidas sobre unas dunas, unas columnas caídas, un templo solitario, y más allá, otra vez, las extensiones de arena. Nada más. Un desierto blanco a lo largo del canal, y encima un desierto azul. De repente un pájaro atravesó el espacio como una piedra lanzada a un lago celeste. Golpeó, se hundió y desapareció. Papá lo miró con ojos asustados. Creí que era un cohete. Timothy observó el profundo océano del cielo, tratando de ver la tierra en llamas, las ciudades en ruinas y los hombres que no dejaban de matarse unos a otros, pero no vio nada. La guerra era algo tan apartado y lejano como el duelo a muerte de dos moscas bajo la nave de una enorme catedral silenciosa, e igualmente absurda. William Thomas se enjugó la frente y sintió en el brazo la mano de Timothy como una tarántula joven, arrobada. «¿Qué tal, Timmy?» «Muy bien, papá». Timothy no alcanzaba a imaginar qué estaba funcionando ahora dentro de ese vasto mecanismo adulto que tenía al lado. Era un hombre de gran nariz aguileña, tostado y despellejado por el sol, de brillantes ojos azules, como las bolitas de ágata con que había jugado en la tierra en las vacaciones de verano, y de piernas largas y gruesas, como columnas envueltas en pantalones holgados. «¿Qué miras, papá?» «Estoy buscando lógica terrestre, sentido común, gobierno honesto, paz y responsabilidad». ¿Todas esas cosas están allá arriba? No, no las he encontrado. Ya no están ahí. Y nunca volverán a estarlo.
Quizá nunca lo estuvieron. ¿Eh? Mira el pez, dijo papá señalando el agua. Se oyó un clamor de voces de soprano. Los tres chicos doblaron los cuellos delgados sobre el canal, sacudiendo la lancha, diciendo «¡Oh!» y «¡Ah!». Un anillado pez de plata nadaba junto a ellos. De pronto onduló y se cerró como un iris, devorando unos trocitos de comida. Papá miró el pez y dijo con voz grave y serena: «Es como la guerra. La guerra avanza nadando. Ve un poco de comida y se contrae. Un momento después, ya no hay tierra». «William», dijo mamá. «Perdona», dijo papá. Inmóviles, en silencio, miraron pasar las aguas del canal, frescas, veloces y cristalinas. Solo se oía el zumbido del motor, el deslizamiento del agua, el sol que dilataba el aire. «¿Cuándo veremos a los marcianos?», preguntó Michael. «Quizá muy pronto», dijo papá. «Esta noche, tal vez». «Oh, pero los marcianos son una raza muerta», dijo mamá. «No, no es cierto. Yo os enseñaré a algunos marcianos», replicó papá. Timothy frunció las cejas, pero no dijo nada. Todo era muy raro ahora, las vacaciones y la pesca, y las miradas que se cruzaba la gente. Los otros dos chicos ya estaban buscando marcianos y protegiéndose los ojos con las manitas, examinaban los pétreos bordes del canal a 2 metros por encima del agua. «¿Pero cómo son los marcianos?», preguntó Michael. Papá se rió de un modo extraño, y Timothy vio que un pulso le latía en la mejilla. «Lo sabrás cuando los veas». La madre era esbelta y suave, con una trenza de pelo de oro rizado en lo alto de la cabeza, como una tiara, y ojos morados con reflejos de ámbar, del color de las aguas profundas del canal, cuando la corriente se deslizaba a la sombra. Se le podían ver los pensamientos nadando como peces en los ojos, unos brillantes, otros sombríos, unos rápidos y fugaces, otros lentos y pacíficos, y a veces, como cuando miraba la tierra, los ojos eran solo color y nada más. Estaba sentada a proa, con una mano en el borde de la lancha y la otra sobre los oscuros pantalones azules. Una línea de piel tostada por el sol le asomaba bajo la blusa, abierta como una flor blanca. Miró hacia adelante y, como no pudo ver con claridad, miró hacia atrás, hacia su marido, y reflejado en sus ojos vio entonces lo que había delante, y como él añadía algo de sí mismo a ese reflejo, una resuelta firmeza, la mujer se tranquilizó y la aceptó, y se volvió otra vez comprendiendo, de pronto, dónde tenía que buscar. Timothy miraba también, pero solo veía un canal recto, como una línea de lápiz violeta que cruzaba un valle amplio y poco profundo. Las colinas antiguas y bajas se extendían hasta el borde del cielo, y el canal continuaba, atravesando unas ciudades que habrían sonado como escarabajos dentro de una calavera si alguien las hubiese sacudido. Eran 100 o 200 ciudades que dormían envueltas en los sueños de los tibios días del verano y en los sueños de las noches frías de invierno. La familia había viajado millones de kilómetros para esto. Una excursión de pesca, pero en el cohete tenían un arma. Era una excursión, pero ¿para qué habían escondido tanta comida cerca del cohete? Vacaciones. Pero detrás del velo de las vacaciones no había caras dulces y risueñas, sino algo duro y huesudo, y quizá terrible. Timothy no podía levantar ese velo, y los otros dos chicos estaban ocupados ahora, pues solo tenían 10 y 8 años. Robert apoyó la barbilla en forma de V en el hueco de las manos y observó con ojos muy abiertos las orillas del canal. «No veo marcianos todavía». Papá había traído una radio atómica de pulsera. Funcionaba según un anticuado principio. Se aplicaba contra los huesos del oído y vibraba cantando o hablando. Papá la escuchaba, con un rostro que parecía una ciudad marciana en ruinas, pálido, enjuto y seco, casi muerto. Luego pasó el aparato de radio a mamá. Mamá escuchó con la boca abierta. «¿Qué?», empezó a preguntar Timothy, pero no terminó lo que quería decir. En ese momento se oyeron 2 titánicas explosiones que los sacudieron hasta los tuétanos, seguidas de una media docena de débiles temblores. Alzando bruscamente la cabeza, papá aumentó enseguida la velocidad de la lancha. La lancha saltó y se torció y voló. Esto acabó con los temores de Robert y Michael. Dando gritos de miedo y sorprendida alegría, se abrazó a las piernas de mamá y miró el agua que le pasaba por debajo de la nariz en un alborotado torrente. Papá desvió la lancha, aminoró la velocidad y llevó la embarcación por un canal estrecho hasta debajo de un antiguo y ruinoso muelle.
de piedra que olía a carne de crustáceo. La lancha golpeó el muelle, y todos fueron despedidos hacia adelante, pero nadie se lastimó, y papá se inclinó enseguida sobre la borda para ver si los rizos del agua borraban la estela de la lancha. Las ondas del canal se entrecruzaron, golpearon las piedras, retrocedieron encontrándose otra vez, se detuvieron moteadas por el sol, desaparecieron. Papá escuchó. Todos escucharon. La respiración de papá resonaba como si unos puños golpearan las húmedas y frías piedras del muelle. En la sombra, los ojos de gato de mamá observaban a papá, buscando algún indicio de lo que iba a pasar ahora. Papá se tranquilizó y suspiró, riéndose de sí mismo. Era el cohete, por supuesto. Estoy cada vez más nervioso. El cohete. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Qué ha pasado? Preguntó Michael. Nada, que hemos volado el cohete, dijo Timothy, tratando de hablar en un tono indiferente. He oído antes ese ruido en la tierra. El cohete estalló. ¿Por qué volamos el cohete? Preguntó Michael. Papá? Es parte del juego, tonto, dijo Timothy. La palabra entusiasmó a Michael y a Robert. ¡Un juego! Papá lo arregló para que estallara. Así nadie puede saber dónde estamos, por si vienen a buscarnos, ¿entiendes? ¡Qué bien! ¡Un secreto! Asustado por mi propio cohete, le dijo papá a mamá. Estoy muy nervioso. Es tonto pensar en otros cohetes. Quizás uno, si Edward y su mujer consiguieron salir de la Tierra. Se llevó otra vez el diminuto aparato de radio a la oreja. 2 minutos después dejó caer la mano como quien deja caer un trapo. Por fin se acabó, le dijo mamá. La radio acaba de perder la onda atómica. Ya no hay más estaciones en el mundo. Solo quedaban 2 en estos últimos años. Todas callaron ahora. Y así seguirán, probablemente. ¿Por cuánto tiempo, papá? Preguntó Robert. Quizá vuestros bisnietos vuelvan a oírlas, contestó papá, y tuvo una sensación de terror, derrota y resignación que alcanzó a los niños. Finalmente papá guió otra vez la lancha hacia el canal y continuaron el paseo. Se hacía tarde, el sol descendía. Una hilera de ciudades muertas se extendía delante de ellos a lo largo del canal. Papá les habló a sus hijos muy serenamente y en voz baja. Muchas veces en otros tiempos se había mostrado inaccesible y severo, pero ahora les hablaba acariciándoles la cabeza. Los niños lo notaron. Mike, elige una ciudad. ¿Qué, papá? Elige una ciudad, cualquiera. Bueno, dijo Michael. ¿Cómo la elijo? Elige la que más te guste. Y vosotros, Robert, Tim, elegid también la que más os guste. Yo quiero una ciudad con marcianos, dijo Michael. La tendrás, dijo papá, te lo prometo. Hablaba con los chicos, pero miraba a mamá. En 20 minutos pasaron antes 6 ciudades. Papá no volvió a hablar de explosiones. Prefería aparentemente divertirse con sus hijos, verlos reír, a cualquier otra cosa. A Michael le gustó la primera ciudad, pero los demás no le hicieron caso, pues no confiaban en juicios apresurados. La segunda ciudad no le gustó a nadie. Era un campamento terrestre de casas de madera que ya estaba convirtiéndose en serrín. La tercera le gustó a Timothy, porque era grande. La cuarta y la quinta eran demasiado pequeñas, y la sexta provocó la admiración de todos, incluso de mamá, que se sumó a los «ah» y «oh» y a los «mirad eso». Era una ciudad de 50 o 60 enormes estructuras en pie todavía. Había polvo en las calles de piedra. 1 o 2 surtidores latían aún en las plazas. Lo único vivo, unos chorros de agua a la luz de la tarde. «Esta es la ciudad», dijeron todos. Papá guió la lancha hacia un muelle y desembarcó de un salto. «Ya estamos. Esto es nuestro. Aquí viviremos desde ahora». ¿Desde ahora? Exclamó Michael incrédulo, poniéndose de pie. Miró la ciudad y se volvió parpadeando hacia el lugar donde había estado el cohete. ¿Y el cohete? ¿Y Minnesota? Aquí, dijo papá, y tocó con el aparatito de radio la cabeza rubia de Michael. Escucha. Michael escuchó. Nada, dijo. Eso es. Nada. Nada para siempre. No más Minneapolis, hijo. No más cohetes, no más tierra. Michael meditó unos instantes en la fatal revelación y rompió en unos sollozos entrecortados. Espera, Mike, le dijo papá enseguida. Te doy mucho más, en cambio. Michael, intrigado, contuvo las lágrimas, aunque dispuesto a continuar si la nueva revelación de papá era tan desconcertante como la primera. Te doy esta ciudad, Mike. Es tuya.
¿Mía? Sí, de los tres, tuya y de Robert y de Timothy. Exclusivamente vuestra. Timothy saltó de la lancha. Todo es nuestro, todo. Continuaba jugando con papá, y jugaba a fondo, y bien. Más tarde, cuando todo concluyera y se aclarara, podría separarse de los demás y llorar a solas 10 minutos. Pero ahora era todavía un juego, una excursión familiar, y los otros dos chicos tenían que seguir jugando. Mike y Robert saltaron de la lancha y ayudaron a mamá. Cuidado con vuestra hermana, dijo papá, y nadie supo hasta más tarde lo que quería decir. Entraron en la vasta ciudad de piedra rosada, hablándose en voz baja, pues las ciudades muertas invitan a hablar en voz baja, y observaron la puesta de sol. Dentro de unos 5 días, dijo papá, volveré al lugar donde estaba el cohete y recogeré la comida escondida en las ruinas y la traeré aquí. Después buscaré a Bert Edwards, su mujer y sus hijas. ¿Hijas? Preguntó Timothy. ¿Cuántas? 4. Ya veo que eso nos traerá preocupaciones, dijo mamá meneando la cabeza. Chicas, dijo Michael, y torció la cara como una vieja y pétrea imagen marciana. Chicas. ¿También vienen en cohete? Sí, si consiguen llegar. Los cohetes familiares se construyeron para ir a la Luna, no a Marte. Nosotros tuvimos suerte. ¿Dónde conseguiste el cohete? Susurró Timothy, mientras los otros dos chicos corrían adelantándose. Lo guardé durante 20 años, Tim. Lo escondí esperando no tener que usarlo. Supongo que tenía que habérselo entregado al gobierno, para la guerra, pero pensaba constantemente en Marte. Y en un picnic. Eso es. Esto queda entre nosotros. Cuando vi que todo acababa en la Tierra, y después de haber esperado hasta el último momento, embarqué a la familia. También Bert Edwards tenía escondido un cohete, pero nos pareció mejor no partir juntos, por si alguien intentaba derribarnos a tiros. ¿Por qué volaste el cohete, papá? Para que nunca podamos volver. Y de este modo, además, si alguno de aquellos malvados viene a Marte, no sabrá que estamos aquí. ¿Por eso miras siempre el cielo? Sí. Es una tontería. No nos seguirán nunca. No tienen con qué seguirnos. Me preocupo demasiado, eso es todo. Michael volvió corriendo. ¿Esta ciudad es de veras nuestra, papá? Todo el planeta nuestro, hijo, es todo el bendito planeta. Allí estaban el rey de la colina, el señor de las ruinas, el dueño de todo, los monarcas y presidentes irrevocables, tratando de comprender qué significaba ser dueños de un mundo y qué grande era realmente un mundo. La noche cayó rápidamente en la delgada atmósfera y papá los dejó en la plaza junto al surtidor intermitente. Llegó hasta la embarcación y volvió con un paquete de papeles en las manos. Amontonó los papeles en un viejo patio y los encendió. Todos se agacharon alrededor de las llamas, calentándose y riéndose, y Timothy vio que cuando el fuego las alcanzaba, las letritas saltaban como animales asustados. Los papeles crepitaron como la piel de un hombre viejo, y la hoguera envolvió innumerables palabras. Títulos del Gobierno. Gráficas comerciales e industriales 1999. Prejuicios religiosos. Ensayo. La ciencia de la logística. Problemas de la Universidad Americana. Informe sobre reservas. 3 de julio de 1998. Resumen de la guerra. Papá había insistido en traer estos papeles con este propósito. Los fue arrojando al fuego, uno a uno, con aire de satisfacción, y explicó a los chicos qué significaba todo eso. Ya es hora de que os diga unas pocas cosas. No fue justo, me parece, que os las haya ocultado. No sé si entenderéis, pero tengo que decirlo, aunque solo entendáis una parte. Arrojó una hoja al fuego. Estoy quemando toda una manera de vivir, de la misma forma que otra manera de vivir se quema ahora en la tierra. Perdonadme si os hablo como un político, pero al fin y al cabo soy un exgobernador, un gobernador honesto, por eso me odiaron. La vida en la tierra nunca fue nada bueno. La ciencia se nos adelantó demasiado, con demasiada rapidez, y la gente se extravió en una maraña mecánica, dedicándose como niños a cosas bonitas, artefactos, helicópteros, cohetes, dando importancia a lo que no tenía importancia, preocupándose por las máquinas más que por el modo de dominar las máquinas. Las guerras crecieron y por último acabaron con la tierra. Por eso han callado las radios. Por eso hemos huido. Hemos tenido suerte. No quedan más cohetes. Ya es hora de que sepáis que esto no es una excursión de pesca. He ido demorando el momento de decirlo.
La Tierra ya no existe. Ya no habrá viajes interplanetarios durante muchos siglos, quizá nunca. Aquella manera de vivir fracasó y se estranguló con sus propias manos. Sois jóvenes, os repetiré estas palabras todos los días hasta que entren en vosotros. Hizo una pausa y alimentó el fuego con otros papeles. Estamos solos. Nosotros y algunos más que llegarán dentro de unos días. Somos bastantes para empezar de nuevo, bastantes para volver la espalda a la tierra y emprender un nuevo camino. Las llamas se elevaron subrayando lo que decía papá, y luego todos los papeles desaparecieron, menos uno. Todas las leyes y creencias de la tierra fueron unos pequeños montículos de ceniza caliente, que pronto se llevaría el viento. Timothy miró el último papel que papá arrojaba al fuego. Era un mapa del mundo. El mapa se arrugó y retorció entre las llamas, y desapareció como una mariposa negra y ardiente. Timothy volvió la cabeza. Ahora os voy a mostrar los marcianos. Venid todos. Ven, Alice, dijo papá tomando a mamá de la mano. Michael lloraba ruidosamente y papá lo alzó en brazos y todos caminaron por entre las ruinas hacia el canal. El canal por donde mañana o pasado mañana vendrían en bote las futuras esposas, unas niñitas sonrientes acompañadas de sus padres. La noche cayó envolviéndolos y aparecieron las estrellas, pero Timothy no encontraba la tierra en el cielo. Se había puesto. Era algo que hacía pensar. Un pájaro nocturno gritó entre las ruinas. Vuestra madre y yo procuraremos instruiros, dijo papá. Tal vez fracasemos, pero espero que no. Hemos visto muchas cosas y hemos aprendido mucho. Este viaje lo planeamos hace varios años, antes de que nacierais. Creo que aunque no hubiese estallado la guerra, habríamos venido a Marte y habríamos organizado aquí nuestra vida. La civilización terrestre no hubiese podido envenenar a Marte en menos de un siglo. Ahora, por supuesto. Llegaron al canal. Era largo y recto y fresco, y reflejaba la noche. Siempre quise ver un marciano, dijo Michael. ¿Dónde están, papá? ¿Me lo prometiste? Ahí están, dijo papá, sentando a Michael en el hombro y señalando las aguas del canal. Los marcianos estaban allí. Timothy se estremeció. Los marcianos estaban allí, en el canal, reflejados en el agua. Timothy y Michael y Robert y papá y mamá. Los marcianos les devolvieron una larga, larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. Fin.